Good evening, everybody. Buenas tardes a todos. Today we have a beautiful surprise here at our church. Tenemos una hermosa sorpresa el día de hoy aquí en la iglesia. And we're going to get to know someone that is really special for us. Y vamos a aprender a conocer a alguien que es bastante especial para nosotros. I will have to do the translation in Spanish and English on the spot. Tengo que hacer la traducción de español al inglés en el mismo momento. Because we don't have any one of our helpers right now, they're visiting another meeting. So están reunidos haciendo otras cosas ocupados. But we have today these beautiful ladies here sitting next to me. Tenemos estas hermosas mujeres sentadas alrededor de nosotros. That they are going to share with us who is Maria Mazzarello. Who is Maria Mazzarello? But before we actually go there, I would like if you can introduce yourself. Si pueden presentarse y decir quiénes son para la audiencia que tenemos. Okay. So, my name is Nicole Daly, and I am a postulate with the Salesian Sisters of St. John Bosco. Mi nombre es Nicole y yo soy una postulante con las hermanas Salesianas. Where are you from? Sure. So, I am originally from Boston, and I am a member of the SEC province, or the province of the Daughters of Mary Help Christians in the East. Ella es de Boston y es de la inspectoría del este de Estados Unidos. Estados Unidos está en dos inspectorías y está en el este. Okay. Good evening. My name is Sister Jaden. El nombre de ella es Sister Jaden. And this is my 4th year at Sabio. Y este es el cuarto año que trabaja aquí en Sabio. And I am a Lakers fan. Es fanática de los Lakers. And what do you do in the school? ¿Qué hace en la escuela? I used to teach math science, but this year I teach religions for junior high and third grade. Sabía enseñar matemáticas y ciencias y ahora está enseñando religión para los de 4th grade. What grade? Junior high. Junior high para los de séptimo y octavo. Okay, thank you. Want to say this, In English. My name is Sister Roble. Mi nombre es hermana Roble. And I have been here in the United States for 50 years, more or less. Y he estado aquí en Estados Unidos por 50 años más o menos. Y ahorita estoy aquí como directora de Religious Education. And now I'm here working as a religious education director. Te me cambiaste español en inglés. Hi, my name is Chelsea. El nombre es Chelsea. I'm actually from San Francisco, so I am a born California girl. Ella es de San Francisco, así que fue nacida aquí en California. I'm a postulant as well. Y está en la formación para ser monjita. But I'm from this province, so the western side. Pero ella es de la inspectoría de acá del oeste de Estados Unidos. Okay, so who wants to tell me who is Mazzarello, Mother Mazzarello? ¿Quién me quiere decir quién es Madre Mazzarello? Don't fight. Okay. Obedience, you go first. Okay, por obediencia dice que le toca eso, así que vamos a ver. Who is Mother Mazzarello for you as a person? ¿Quién es la María Mazzarello para ti como persona? Mother Mazzarello, for me, is an example of holiness. Es un ejemplo de santidad. And is an example of how to live the Salesian charism in a feminine way. Es un ejemplo de cómo vivir el carisma salesiano de una manera feminista, se podría decir. No sé si feminista es la traducción correcta, pero femenina eso. And it's funny that Sister Jaden talks about obedience because she had to learn how to be obedient. Dice que es chistoso que Sister Jaden está hablando de obediencia, pero ella no es muy obediente, dice. Por ahí. No, Mother Mazzarello had to learn how to be obedient. Oh, lo mismo que Madre Mazzarello dice que tenía que ser obediente. Because she was a very strong-willed girl. Ella era una mujer que tenía, una niña en esa época, una joven que tenía un carácter bastante fuerte. She always wanted to be first. She was very competitive. A ella siempre le gustaba ser la primera, le gustaba ser competitiva.
And she would go and help her father in the vineyards. Y ella iba y le ayudaba al papá en los viñedos. And when everyone else was ready to take a break, Y cuando todo el mundo ya estaba cansado y quería descansar, she was still able to work under the hot sun. ellas todavía podían trabajar en el sol, cuando estaba el sol arriba. But for me, Pero para mí, she is an example of how she learned how to step back es un ejemplo de cómo uno aprende a muchas veces tener a pararse hacia atrás para ver las cosas. and instead of trying to be first, she allowed others to join her. Y en vez de tratar de ser la primera, buscaba que otras personas también la acompañen, So that all of the daughters of Mary helping Christians could grow and flourish. y así que todas las hermanas de María Auxiliadora podían crecer y salir adelante. But what is really interesting, you're talking about holiness. Maybe one of you want to explain what is to be holy nowadays. ¿Qué significa ser santo el día de hoy? What is to be holy nowadays? Well, I think that for me, Para mí, Mother Mazzarello's example of holiness is found in simplicity. el ejemplo de María Mazzarello de santidad está encontrado en lo que es la simplicidad. Yeah, sometimes there's an idea that holiness means that you have to pray all the time, like on your knees, and pray like long prayers. Muchas veces hay este día de que ser santo tienes que estar arrodillado de rodillas, tienes que estar rezando de rodillas con oraciones larguísimas. But for Mother Mazzarello, being holy meant doing your duties well. Pero para María Mazzarello, ser santa significaba hacer sus cosas que tenías que hacer bien hechas. You pray, but you can pray with short prayers. Ustedes pueden rezar, pero pueden rezar con oraciones cortas. And you unite yourself with God throughout the day. Y se pueden unir con Dios durante el día. I think that for me, that's an example of holiness for today. Ya, para mí es un ejemplo de cómo ser santos el día de hoy. Because it's simple for you to be able to think of God throughout the day. Porque es simple tratar y tener a Dios en tu mente durante todo el día. That's a beautiful, beautiful answer. Es una respuesta muy bonita. Thank you so much. Tell us, how is the life of Mazzarello at that time? I mean, how is the family life? Who wants to share with us? ¿Cómo era la familia de Mazzarello? En primer lugar, In the first place, I can do this. Okay. In the first place, En el primer lugar. Mazzarello, they were very poor in the family, Eran muy pobres, but it was a very united family. pero era una familia bastante unida. They were working all together. Y trabajaban todos juntos. And this made family life much beautiful and better. Y esto hacía que la familia, la vida de mi familia sea mucho mejor y más bonita. Maria Mazzarello her father, Madre Mazzarello le preguntaba a su papá who had made the stars, the universe, quién hizo las estrellas del universo, because everything was surrounded by the beauty of nature. porque todo estaba alrededor de la belleza de la naturaleza. Then Maria Mazzarello started to help us in the way that being simple Y de ahí empezó María Mazzarello a ver la forma en la manera de ser en la simplicidad. even though Maria Mazzarello was the oldest in the family, Aunque María Mazzarello era la mayor de la familia, she always will do everything the best she could to teach and help the brothers and sisters. hacía todo lo posible por hacer lo mejor que ella puede, enseñando a los hermanos y a las hermanas. In the life of Maria Mazzarello, when she started growing, we see so many wonderful sayings, like every stitch is an act of love of God. Dice que en la vida de la madre, cuando iba creciendo, empezó a tener muchos dichos, se podría decir, que eran muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos era Que cada puntada, cosiendo,
era un acto de amor de Dios. So every stitch that we do is an act of love to God. And like this, there are many others. Y a través de esto había también muchos otros. She will say all the time, whatever we do, let's do it well. Decía también que lo que hagamos, hagamos de bien, For the love of God, por el amor a Dios, and wherever we find ourselves. y lo que nosotros encontremos haciendo, Así. que lo hagamos bien. Yes. Perfect. Now, I mean, I understand that 200 years ago, the family life is kind of different, you know? How can we take the best of that and put it to today's family? I mean, how would you say to the families who are watching us, to be saints, this is the secret? What do you think would that be? ¿Cómo podríamos ver que lo que hace 200 años cuando vivía María Mazzarello, la vida era diferente, ¿no? Es decir, el núcleo de la familia era diferente. ¿Cómo podemos llevar ese núcleo familiar o lo que se experimenta el día de hoy? This for me, especially we are living in this time right now. Especialmente para mí, especialmente ahora en este momento en que estamos viviendo, So we are able to spend time together Podemos- as a family. podemos compartir y vivir juntos como familia. Because during that time, in 1800s, most, the families, they lived in, or they have a solid Christian and a moral life. En ese tiempo, en el 1800, las familias tenían una moral bastante cristiana, una formación bastante cristiana. Whatever that they did, or wherever they went, the parents, they nurtured the faith of the children. Entonces lo que hacían en cualquier momento, los papás estaban nutriendo la fe de sus hijos. So the parents always, I think the priority of the parents during that time to nurture the faith of the children. Yo creo que la prioridad de los papás en esa época era nutrir la fe de los hijos. So for Maria Mazzarello, that I learned, Y para María Mazzarello, lo que yo entendí, the two things that not just the holiness begins from the family, era todo lo que hablaba de la santidad, de lo que la familia decía. to serve others, because she's the oldest of 7, and she helped her mom to take care of the younger ones. Entonces, como él era la primera de todos, ella tenía que ayudar a cuidar a los demás. Entonces era un servir. And plus, her faith was nurtured by her dad, special way, and when she grew up with her spiritual director is Father Pestarino. La fe de ella también fue se fue incluida bastante por el papá. Y después cuando creció tenía un director espiritual. So I think for all of us that I can share with my student and the parents, Y yo pienso que lo que puedo compartir para mis estudiantes y los padres, this time, so we can pray more, en estos momentos podemos rezar más, to get to know each other a little bit more, saber quiénes somos un poco más, and of course they spend time more with one another, and they can do something good for one another, y buscar la manera de hacer algo bueno por cada uno de nosotros en familia. and every day continue to cultivate to live the presence of God, to find, or not to find, but to put my effort to every single moment, that present moment. What is my motivation? What is my intention? What I'm doing and why I'm doing it? And that's the holiness for me. Y ver la manera de tener una intención de lo que estamos haciendo y por qué estamos haciendo es realmente lo que es la santidad para mí. To me, right now, just listening to you is amazing the fact of how Dad is so influential in the spirit, the holiness of her. Para mí algo que me llama la atención es ver cómo el papá es tan influente en la espiritualidad de ella. And why this grabbed my attention? Because in the culture that we live now, maybe I'm wrong,
is mainly the mother the one who is kind of like pushing. You know, the dad is the one who is kind of like taking care of the things, and the mom is the one who's doing it. So that is a kind of like a key component in this. Y capaz, dentro de lo que yo veo es, en la cultura que vivimos, muchas veces la mamá es la que está ayudando y empujando. Y el papá es el que se encarga de proveer. Pero en este caso vemos que la santidad también envuelve al papá y a la mamá. You wanted to say something. ¿Querías decir algo? Yeah, I just wanted to add something. Me gustaría añadir algo. Yes, some practical advice from Mother Mazzarello's life. ¿Cómo se llama? Unas ideas prácticas para que ustedes puedan hacerlo hoy en día. In nurturing the faith of her family, Al nutrir la fe de la familia, the family was really busy throughout the day, la familia está totalmente ocupada durante el día con el trabajo. working in the vineyards, working the earth, doing their household chores. Trabajando en los viñares, trabajando en la tierra, haciendo las cosas de la casa. However, every evening, Más aún todas las tardes, the family would always come together for prayer. las familias se acercaban y se unían a rezar. It was part of their schedule, Era parte del horario and it was an important part of their schedule. y era una parte importante del horario. So I think that's advice for our families today. Y yo pienso que esa es una recomendación para las familias que tenemos hoy en día. In nurturing our faith, it's important to schedule prayer together as a family. Para nutrir nuestra fe es importante que pongamos dentro de nuestro horario un momento para rezar como familia. That's really interesting. I mean, I don't know how many families actually sit and pray together. No sé, es bastante interesante, pero no sé cuántas familias se sientan y rezan juntos. You can just, have dinner together, have 3 minutes before, just pray. Pueden tener, otro ejemplo que da la hermana, dice que pueden tener una cena juntos, la cena juntos, y 3 minutos antes de cenar pueden tener una oración. So it really doesn't have to be something like crazy, or it's just like the little things. So no tiene que ser algo así loco, sino es algo es lo pequeño. What is something that gives you are passionate about the life of Maria Mazzarello? Pues una de las cosas, one of the things that are very important Una de las cosas que es muy importante to me is the spirit of family, es el espíritu de familia, but in a cheerful way. pero de una manera que es de alegría. I remember when I was in school with the sisters, with the Salesian Sisters, Y yo me acuerdo cuando estaba en la escuela con las hermanas salesianas, what will attract us the most to the sisters, lo que me atraía a las hermanas, that they were always happy. que siempre estaban felices. You would never see a sister that was in a corner or that was grouchy or whatever. Nunca se veía una hermana que estaba molesta o ahí en la esquina. But what we discovered when we were growing up with the sisters and in school, Y lo que descubrimos cuando crecíamos con las hermanas y en la escuela, and it was that they left everything to follow the call of the Lord. que de alguna u otra manera dejaron todo para seguir el llamado de Dios. And very cheerful, joyful, and like nothing will bother them because we were so important to them. Y eso era impresionante porque ellas siempre estaban contentas y era como que nada importara porque nosotros, los jóvenes, los niños de esa época, éramos el centro de atención de ellos. That's beautiful. That's really beautiful. You wanted to say something? Yes. Usually I don't talk, but I don't know much. I will talk. Dice, normalmente yo no hablo, soy muy calladita, pero ahora quiero hablar, así que vamos a ver. So, I'm always thinking about the life of Maria Mazzarello in Damascus. yo siempre pienso en la vida de la Madre Mazzarello y Don Bosco. Two virtues that I learned from her is humility. Dos virtudes que yo he aprendido de ella es la humildad And dedication. y dedicación. Just thinking about her, after her first vows, became a sister. Después de los primeros votos se convirtió en hermana. Of course, and she spoke in dialect, not proper Italian. Y claro, ella hablaba en este dialecto propio de la zona, no en italiano. So once she became Mother General, or the first Mother General. Y una vez que se convirtió en la Madre General, ¿cómo le dice? Madre General. And
she realized that no, I have to learn how to write and read. Ella decía que tenía que aprender a leer y a escribir. So she didn't know how to read and write. No sabía cómo leer y escribir, ¿verdad? Wow. She could read some, but She can not read very that. much. Sabía leer, pero no sabía, más o menos, pero no también. So continue. And and after she became a sister, she sat along with the other sister and personally learned how to write, how to read. Dice, y después de que ella se convirtió en hermana, se sentó al lado de las hermanas que se supone que no era la jefa, no era la madre general, y aprendió a leer y escribir. So for me, there's another connection with Don Bosco. Like for you, I learn. For you, I live. For you, I serve. And for you, I die. So. Y para ella dice que aquí viene otra conexión en donde María Mazzarello hizo con Don Bosco, ¿no? Y Don Bosco tiene una frase que dice: por ti yo estudio, por ti aprendo, por ti estoy dispuesto, por ti trabajo y por ti estoy dispuesto a dar la vida por ti. And it's very similar to my life. So I can see there's a special connection with Maria Mazzarello. Y es muy similar en mi vida porque hay una conexión especial con María Mazzarello. What is similar? What is similar? Just learn a new language and be open and and down to earth. If I don't know it, I say I don't know it, but I will learn. Es muy interesante porque dice, es muy parecido a mi vida. Le digo, ¿cómo fue de parecido? Y dice, claro, yo tuve que aprender una nueva lengua, tuve que hablar y hay veces que no sé las cosas y simplemente digo, no lo sé. That's really interesting. Thank you for sharing. I'm excited. I'm going to ask someone to help me with something. ¿Me puedes traducir para el español, por favor? Siéntate. Porque si yo traduzco yo mismo para el inglés no funciona. Entonces yo voy a hablar en inglés y tú traduces en español, ¿ok? Sí. Okay, so I just think this is really interesting. Pienso que esto es muy interesante. Because in a sense, we are not just looking at someone 200 years ago, Porque en un sentido no estamos viendo a alguien de hace 200 años, but we're actually looking at someone that we can apply their lifestyle today. pero estamos viendo a alguien a quien podemos implicar su vida hoy. Just imagine the fact that she didn't know how to write or read. Solamente imagínense que ella no sabía escribir ni leer, And then, as a boss, went with the other sisters to learn to do that. y después como una jefa fue con las demás a aprenderlo. How many of us are humble enough to do the same? ¿Cuántos de nosotros somos suficientemente humildes para hacer esto? Okay, tell me more about the sister because I'm actually excited. Who can tell me? I did 2 hours. You did, you did 2 hours? Next step. Okay. So, Mother Mazzarello, not only did she have to learn how to write, Madre Mazzarello no solo tenía que aprender cómo escribir, but she showed her humility when she would allow others' opinions to take precedent over her own. wow. Y ella enseñó su humildad cuando ella dejaba que otras personas puedan opinar y tomaba en cuenta esas opiniones. She would ask the postulants what they think. Ella preguntaba a las postulantes, a las que estaban en formación, qué es lo que pensaban. And at that time, that was rare, that was not common. Y en esa época era bastante raro porque una superiora preguntar a las que están recién entrando no era muy común. She asked Don Bosco to send someone else to be the superior. Ella pidió a Don Bosco que mande a alguien más para ser la superiora. And other women came and other sisters came. Y otras mujeres y otras hermanas vinieron. And in the end, Don Bosco and the sisters decided that she would be the best leader. Y al final ellos decidieron que la mejor líder tenía que ser María Mazzarello. Her humility was so great that she did not want to be superior. Su humildad era tan grande que no quería ser superior, no quería ser la jefa. And it was not until Don Bosco told her that she had to be under obedience because all of the sisters voted for her. Y no fue hasta que Don Bosco le dijo que tenía que ser la jefa y por obediencia, porque te toca. So even though she had a very strong character, Y pese a que tenía un carácter muy fuerte, she didn't try to control everything. no trataba de controlar todo. Wow. I mean, it's really interesting. Es muy interesante. The fact, how many of us are actually control freaks? Everything has to be in our power, our things. ¿Cuántos de nosotros somos Hay gente que nos gusta le controlar gusta todo. controlar, sí?
And the thing is, here you have a sister who is actually the one who creates the Salesian Sisters, Y aquí tienen a una hermana que ayuda a formar las hermanas salesianas. that actually teaches that not necessarily being a control freak is good. Que no necesariamente enseña que controlar todo It's bueno. es bueno. That's actually pretty interesting. Anything else that gets you excited about the Maria Mazzarello? I know you want to tell me. Bueno, Excited about Maria Mazzarello. Oh, yes. When she was 27, I think the first time she met Don Bosco. Cuando ella tenía 27 años, la primera vez que se reunió con Don Bosco, So she told her friends or another sister that I felt as Don Bosco, he's a saint. ella le dijo a otras amigas, a las personas, que sintió que Don Bosco era un santo. So I think that she obeyed and listened to Don Bosco. Y yo pienso que ella obedeció y escuchó a Don Bosco. And for me, I think that Don Bosco thought that in her, she's gifted in many gifts. But I think the greatest gift is the gift of discernment. Y dice que Don Bosco vio en ella que tenía muchos dones, pero el don más grande era el don del discernimiento. And of course, love the Lord and to give her life to serve to the girls during that time. Y obviamente amar a Dios, pero dar su vida para servir a las niñas de esa época. Yeah, so Don Bosco, she chose her, and of course, Don Bosco le escogió a ella y not just based on the knowledge that I can write, I can read, but to be a servant of others, like the gifts of trust, obedience, and gift to the Lord 100%. es interesante porque dice que Don Bosco le escogió no porque cómo sabía escribir o qué tan sabida era estudiada, sino por ese regalo que ella tenía, ¿no? Ese regalo de la confianza y del amor de Dios. That's really good, beautiful. You want to tell us something, I know. yes, I want to say that during this time, I have been thinking more about Maria Mazzarello Yo quiero decirles que durante este tiempo he venido pensando mucho sobre Maria Mazzarello, because during her life, also at the beginning, porque durante su vida, en especial al inicio, there was the epidemic of the typhoid. había la epidemia del cólera o de la tifoidea. ¿Es lo mismo? De la tifoidea. And then they asked Maria Mazzarello to go and help her relatives. And the father answered, whatever she decides, that's what we will do. Pues es interesante porque le dice que le pidieron que vaya a ayudar a sus familiares y el papá dijo lo que ella decida lo haremos. Then Maria Mazzarello went to help. And of course, an epidemic like we have right now, Y de ahí Maria Mazzarello fue a ayudar y obviamente con una epidemia como la que tenemos ahora, she gets the sickness too. se enfermó. But God has always a plan for us. And in this case, Maria Mazzarello had to change her whole way of doing things. Y Dios tiene un plan para nosotros porque cuando la Madre Mazzarello se enfermó tuvo que cambiar toda su forma de hacer las cosas. She was very strong, she would help in the vineyards, Ella era muy fuerte, ayudaba en los viñedos. and her energy disappeared. Y después de que se enfermó, su energía desapareció. So she had to think of different ways what she was going to do to help the youth, to help the people of Mornese where she was at that time. Entonces ella tenía que pensar diferente en cómo podía ayudar ahora con su realidad a las personas del pueblo, a las personas de Mornese. And so she started going to learn with another good friend of hers, Madre Petronila, Y ella empezó a aprender con Madre Petrolina how to sew, cómo coser, how to make dresses and suits. cómo hacer vestidos y trajes. So in her mind, she was thinking that that was the way she could help and help the girls or the young people
gain money for their life. Y en su mente, eso era como ella vio que si ella sabía hacer esto, podía enseñar a las niñas a que hagan lo mismo para que puedan ganar dinero y puedan sobrevivir en su vida. Correct. And so all of these, Maria Mazzarello started having some sayings too, some prayers. Entonces todo esto, Maria Mazzarello empieza también a tener algunas frases, algunas oraciones That will help the young ladies to learn, besides a trade, will help them to offer everything they were doing during the day. que aparte de aprender a hacer lo que estaban haciendo con sus manos, también iban a aprender a dar de sí a Dios a través de estas frases. Yes. That is really beautiful. I mean, just listening to you guys, Esto es muy hermoso y pienso que solamente en escucharlas I can see how someone who was so beautiful, puedo ver como alguien que era tan hermosa, so humble, tan humilde, is able to transform everything. puede transformar todo. So my question now, Mi pregunta ahora, tell me more about her life. díganme más sobre su vida. I know he died young. Sé que murió joven. So can anyone tell me about that a little bit? ¿Alguien me puede decir un poco sobre eso? Yes, so she did die young. She died at 44. Ella se murió a los 44 años. Yes, and she was only 9 years professed as a religious. Eso quiere decir que ella se murió solo cuando había sido 9 años de monjita, de profesión. And yet during that time, Y más aún durante todo ese tiempo, she was able to accomplish so much. ella pudo llegar a tanto. And she did it with a spirit of joy. Y lo hizo con un espíritu de alegría. Joy, especially in times of difficulty. Y alegría especialmente en momentos de dificultad. There's one episode in her life Hay un episodio en la vida de ella. when she is with the sisters Es en especial con las hermanas. and there was nothing to eat. Y que no había nada de comer. Their pantry was completely empty. El lugar donde tienen las comidas era totalmente vacío. And so what does she decide to do? Así que ella, ¿qué es lo que decidió hacer? She gathers everyone Así que ella llamó a todo el mundo and has them go on an outing y les hace que todos vayan en un paseo and pick chestnuts. y que empiecen a recoger frutos del bosque. Yes. And even though everyone was hungry, Y más aún, pese a que todos estaban muy hambrientos, Mother Mazzarello kept things cheerful, light. Madre Mazzarello seguía dándoles energía, seguía dándoles vida. She brought their spirits up. Ella puso todo su espíritu para arriba. And for them, that was enough. Y para ellos eso era suficiente. She was that kind of woman. Ella era ese tipo de mujer. That's actually cool. As future sisters, Como futuras hermanas, how do you think ¿cómo piensan you have been able to put Mother Mazzarello's spirit ¿Cómo piensan que han podido poner el espíritu de Madre Mazzarello in your normal activities? en sus actividades normales? I don't know, the studies, the oratory. Entre los estudios, el oratorio. So how do you guys especially, and what is your dream? ¿Cómo ustedes lo hacen especialmente y cuál es su sueño? Well, one of the biggest learning curves in religious life Una de las en la curva de aprendizaje en la vida religiosa is how to live poverty. es cómo vivir la pobreza. So in the kitchen, En la cocina we try to cook with the ingredients that we have tratamos de cocinar con los ingredientes que tenemos and the ingredients that God brings to us through divine providence. y con los ingredientes que Dios nos trae a través de la divina providencia por personas. In the classroom or at oratory, En la clase o en el oratorio we use skits and songs and what we have around to keep the environment cheerful. tratamos de utilizar pequeños teatritos o música para tratar de que los jóvenes estén felices. And so everything that we do, Así que todo lo que hacemos we try to learn how to do it
Tratamos de aprender cómo hacerlo with the gifts that God has given to us in our group, con los regalos que Dios nos ha dado y ha dado a nuestro grupo. and we do it with love in our hearts for the young. Y lo hacemos con mucho amor en nuestro corazón por los jóvenes. And it's a spirit that is very different from the world. Y esto es muy diferente del mundo. We might not have as many resources, Nosotros capaz no tenemos muchos recursos, but with God, we have everything that we need. pero con Dios tenemos todo lo que necesitamos. Nice. Really good. Beautiful. Now, question is, how do you think families, especially with teenagers, families can, because we were talking about the little kids, but how do you think families can be Mother Mazzarello for their kids? ¿Cómo piensan que, en las familias, especialmente con los adolescentes, pueden ser una madre Mazzarello para sus hijos? Anyone? Thinking about Emma Ferrero. Oh, right. So there was a girl, Así que vamos a contar una historia. Había una joven and Don Bosco sent her to Maria Mazzarello to live as a boarder. y Don Bosco le mandó con Madre Mazzarello a vivir ahí en el internado, But she was very stubborn and did not like authority. pero ella era bastante terca y no le gustaba la autoridad. And she would play with her toys when it was not time to play with her toys. Ella jugaba con los juguetes cuando no era tiempo. And she didn't want to be with the rest of the sisters. She didn't want to play in the group. No quería estar con el resto de hermanas, no quería jugar en el grupo. Yeah, and one time she even slammed the door in Mother Mazzarello's face. Y un día estaba tan enojada que cerró la puerta en la cara de Madre Mazzarello. That sounds like a mini teenager with their parents. Yes. Eso suena a muchos jóvenes con los padres muchas veces hoy en día. So what happened? What did she do? So actually, Mother Mazzarello never gave up on her. María Mazzarello nunca se dio por vencida. She continued to approach her with great love, Sí, todo el tiempo trataba de acercarse con mucho a amor, lot of patience, con mucha pasión, paciencia. and she never ever gave up on her. Y nunca dejó que ella se vaya a perder. And one day, Emma actually came around. Y un día Emma lo logró. Yeah, she changed her ways, Cambió su forma de ser and she eventually became an FMA. y eventualmente se convirtió en una hermana. She asked to enter. Ella pidió entrar a la congregación. And one other thing, the other sister, Mother Petronella, Y había otra hermana, la hermana Petronera, was too nicey with this little girl, trying to win her over. estaba tratando de ser muy amable con esta chica, tratando de ganarle. And Mother Mazzarello told her sister, "Do not bend." Y Madre Mazzarello le dijo a la hermana, no, tú no te rompas, no te... ¿Cómo le dirías esto? No te quiebres. To be firm with her Hay que ser firme and continue to be loving. y continúa siendo amorosa. But you don't need to be a pushover. Pero no te dejes que te empuje. That's actually really interesting because Esto es verdaderamente interesante. how many of us sometimes to please the young person, ¿Cuántas veces de nosotros por complacer al joven we allow them to do things that we know they are not right? permitimos que ellos hagan cosas que sabemos que no deben hacer? But this is the example that we just learned right now, Pero este es un ejemplo que hemos aprendido, that we need to be loving over everything, que necesitamos ser amorosos sobre todo, but we don't let anyone push us around. pero no dejemos que nos empujen. Is that right? ¿Eso es cierto? Yeah. Sí. Nice. Nice. She's getting excited with the translation now. Translating everybody now. Mother Mazzarello was always present at recreation, and she was always the one having the most fun. Ella estaba siempre presente en los juegos y ella la que siempre se divertía más. And so the boarders and the sisters naturally loved her and loved being around her. Entonces los internos y las hermanas siempre estaban enamorados porque estaban al lado de ella y les gustaba estar con ellos. But if she had to correct them, Pero si tenía que corregirles, she would for their holiness. los iba a corregir por su santidad.
And I think another thing was her sincerity. La otra cosa que creo que es importante es la sinceridad. No matter who she was with, No importaba con quién ella estaba, whether a boarder, a postulant, or a si sister, estaba con una hermana en formación, con una hermana ya profesa o un interno, she always approached them with sincerity. siempre se les acercaba con sinceridad. What do you mean by sincerity? I mean, give me an example. ¿Qué quieres decir con sinceridad? Dame un ejemplo. Yes, so I think the way that she dealt with Emma La manera como ella trabajó con Emma was a great example of her sincerity. es un ejemplo de sinceridad. She was firm, Ella era firme, but she was loving. pero ella era amorosa. And Emma was able to see that in her. Y Emma podía ver eso en ella. And because of her sincerity, Y porque esa sinceridad, she began to come around herself in her heart. de alguna u otra manera, le cambió el corazón. I don't know you guys, but I have issues between loving and sincerity. Yo no sé ustedes, pero tengo una dificultad entre el amor y la sinceridad. How can you be loving but stern at the same time? ¿Cómo puedes ser amoroso pero firme a la misma vez? Anyone who would like to give me some examples to all of us? I mean, ¿Alguien que una de ustedes nos gustaría dar unos ejemplos? I think many times in our lives yo pienso que muchas veces en nuestra vida happens to us. eso nos pasa a nosotros. If somebody really loved us, Y si alguien realmente nos ama, is going to do the best to help us correct ourselves and be firm with us. va a hacer lo mejor para corregirnos a nosotros y al mismo tiempo ser firmes. But being firm, it doesn't mean that she's going to get mad at me or she's not going to talk to me for a couple of days. Pero ser firme no significa que me voy a enojar o que no voy a hablar contigo por algunos días. But instead, continue being kind and gentle. Pero siempre tratar de continuar, de ser amable y gentil. And I think another aspect of it Otro aspecto de eso is the reason. es la razón. Why is she being firm with Emma? ¿Por qué ella estaba siendo firme con Emma? Because she knows Emma's behavior is not allowing her to be the full person she needs to be. Porque sabía que el comportamiento de Emma no le estaba dejando que ella sea la persona que podía ser. And she makes that clear to Emma herself. Y eso le dice muy claro a Emma. Eso es lo que pasa. That's really interesting. Eso es muy interesante. In a sense, we can put that into practice in our lives, is that right? En un sentido, nosotros podemos poner eso en práctica en nuestras vidas. I know someone who doesn't speak much wants to say something. Yo sé que alguien que no habla mucho quiere decir algo. Same thing, even though she did not know, the preventive system of Don Bosco, Pese que ella no sabía el sistema preventivo de Don Bosco en esa época, but she lived, with reason and religion, loving kindness, to the sisters and the girls. pero ella vivió eso. El sistema preventivo es religión, razón y amorevolezza, que le llama, que es básicamente amor. No tiene traducción. So, and Don Bosco said, it's not enough to love, but they feel loved. Don Bosco dijo, no es necesario amarlos, ellos tienen que saber que uno los ama. How do you apply these things in your grade? ¿Cómo aplicas esto en tu escuela? So for a junior high, similar every day that I try to live and to practice, how can I be another Mazzarello among the young. Dice que ella enseña a los de 7º y 8º grado en la escuela primaria y ella trata de ser Madre Mazzarello para los jóvenes. Always give them, opportunity to make it up. Siempre les da oportunidades de que hagan de que se recuperen. But there's a tendency to be firm and need to be corrected. Pero también hay tiempos en donde tiene que ser firme y corregir. Yeah, I talk about it, but they would listen to us or to me if they know that you care by the way you continue to approach. Ellos escuchan a los jóvenes si saben que tú realmente te preocupas de la manera como te acercas. And just listen to them and
to build the personal relationship, each individual. Es escucharles y también construir la relación personal con cada individuo. And one day, but thanks God that we do, that they know that I care for them. And it's just sometimes we just talk and not joke around and just be a sister among the young, among the junior high. Y dice que él da pasa con los jóvenes y muchas veces hacen bromas y todo, pero lo más importante es ser una hermana alrededor de estos jóvenes, una forma, una presencia de ser. So just give you one example for this afternoon. Por ejemplo, esta tarde, We at 3:30. a las 3:30, So we have a prayer service for the all junior high. y tuvimos un momento de oración para los muchachos que yo enseño. So I told them, Yo les dije, you have to join in or you have to attend this prayer service because we want to help them to know a little bit more about Don Bosco, about Maria Mazzarello. y dice, tienen que venir a esto porque tienen que saber un poco más de María Mazzarello. And we did the same thing with the Savio last week. Y hicimos lo mismo con la gente de Sabio la semana pasada. But and before I came here, Y antes de venir acá, before that, and I told them, your attendance y vamos a ver quién vino. is a test grade. Y los que vinieron va a ser como un grado sí, va a ser una nota de examen. And one of the junior high, Uno de los muchachos he wrote an email and he said to me, me escribe un correo electrónico, me envía. I'm so sorry, Dice yo, lo siento, I missed it lo perdí, no estuve presente. because I play basketball outside. Porque estaba jugando básquetbol afuera, But I promised pero yo le prometo, that I'm not going to miss again. pero no voy a perderme nada de lo que usted haga nuevamente. Something like that, just be there and listen and just be there for it. Just don't judge people. Dice, no les juzguemos, es decir, estemos ahí para los jóvenes. There is something that sister did a couple years ago. Y hay algo que la hermana hizo hace unos años That to me really kind of like took me out of my it's surprising. que me sorprendió. Okay, do you remember when you did this activity to build a well with the kids in Africa? When you did a fundraising? Sister Sister Tia. Yeah. Wrong example. But you want to Okay. tell us the example how it was? You don't know? I was in Laredo. You were like, but let me finish the example. Tracy pensaba que había un ejemplo, algo que hizo la hermana, pero era otra hermana, así que para continuar. I'm getting old, I guess. Estoy envejeciendo. So this sister, she actually was able to put together a group of the fourth graders. Esta hermana pudo juntar el grupo de niños de cuarto año. And the kids themselves create this fundraiser. Y estos niños crearon un evento para recaudar fondos. To help people in Africa to build a well. Para que estos niños pudieran juntar el dinero para mandar a África para construir un pozo. What surprised me the most Lo que más me sorprendió is the fact that they did it themselves. es que ellos lo hicieron ellos mismos. This sister was just only being there to guide them Esta hermana simplemente estuvo ahí para guiarlos and to motivate them in a way y para motivarlos de una manera that they were excited about doing this. que ellos estaban emocionados de hacerlo. These are actually kids of 10 years old. Estos son niños de 10 años. And to me that I guess is what we are talking about today. Y para mí esto es de lo que nosotros estamos hablando. How the spirit of Mother Mazzarello Como el espíritu de Maria Mazzarello is actually challenging us to become better today. nos reta para ser mejores personas hoy. Final thoughts. Pensamientos finales. What would you like to share with the families who are watching us? ¿Qué les gustaría compartir con las familias que están viendo? Something that you like, something that final thoughts, anything that comes to your mind. Algo que les guste, lo que sea. Últimos pensamientos.
I think that for me, Yo pienso que para mí, when I think of Mother Mazzarello, cuando pienso en Madre Mazzarello, I always think of her simplicity. yo siempre pienso en su simplicidad. You don't have to make everything long and complicated. No tienes que hacer nada largo ni complicado. Just be sincere Solo ser sincero. with yourself and with God Contigo mismo y con Dios. and with others. Y con otros. And that's enough. Y eso es suficiente. That's all Mother Mazzarello was. Eso es lo que ella era. And she became a saint. Y ella sí es un santo. Para mí me gustaría, for me, I would like to see if the mother and the father pray with the children. A mí me gustaría ver que el papá y la mamá recen con los niños. That they will help them to understand that God is the author of everything. Que ellos les ayuden a que los jóvenes entiendan y aprendan que Dios es el autor de todo. And whatever comes on our way, Y todo lo que venga de cualquiera para nosotros, it comes from the hand of God. viene de las manos de Dios. And to love Our Lady dearly. Y que nosotros amemos a nuestra Virgencita. Amen. Amén. Thank you. For me, Para mí, especially for moms, especialmente para las mamás, to continue to cultivate the prayer life in your family. tratar de cultivar la oración en la familia And receive the sacraments, y recibir los sacramentos, especially the Eucharist and the reconciliation. especialmente la Eucaristía y la reconciliación. So, not to produce more saints on earth No para ser más santos en este mundo or happy young people, o jóvenes felices, is pray together para producir personas más santas y jóvenes felices es el secreto de rezar juntos and serve one another, y servir a los otros, and everything begins from the family. y todo empieza desde la familia. That's so true. One of the ways that Mother Mazzarello lived, Una de las maneras que Madre Mazzarello vivió, she always gave the best to everyone else. ella siempre dio lo mejor de sí mismo para otras personas. And if we did that every day, Y nosotros hacemos eso todos los días. the young would know love. Los jóvenes que nosotros amamos, Love would hold our families together, ellos amarán cómo estamos con la familia juntos and we would have joy. y nosotros seríamos felices. In my end, En mi lado, I learned so much today. aprendí mucho hoy. I want to thank you so much for being here the first time on camera. Les quiero agradecer por estar aquí la primera vez en cámara. You did a beautiful job. Hicieron un gran trabajo. You did. Thank you. I didn't even ask Siri about this. You didn't ask Siri? Siri. This is sincere. Dice que no le ha preguntado a Siri sobre esto. But it's good. And I learned Yo aprendí. that I may need to work in my humbleness. Tal vez necesito trabajar en mi humildad. So many times I think that when you are more study or you have more degrees, A veces pienso que entre más educado eres, you can actually change verdaderamente puedes cambiar the world. el mundo. But I can see Pero puedo ver that what really matters to change the world que lo que verdaderamente necesitas para cambiar el mundo is to be you. es ser tú mismo. And I think that is the key. So I really want to thank you so much for tonight. Quiero Thank you. agradecerles. Thanks for having us. And I think anyone has any questions, we're going to open 2 minutes for questions. ¿Alguien tiene preguntas? If you are following us in Facebook or in our website or anything, I'm going to give you, because we have 5 minutes, so I'm going to give you chance to actually ask us any questions. Jorge, ¿tú ves en el Facebook? Voy en website, mira en Facebook. Yo veo en Facebook? Yeah. Okay. So let's see. I know we have like 30 seconds of delay, so probably people will be actually writing the questions right now.
or if they want to say anything. Okay, I'm going to read some of the comments of people are putting, which I think is really Voy a leer unos de los comentarios que la gente ha puesto. Now you're going to translate to English. Y ahora voy a traducir en inglés. Okay. Alicia dice. Alicia says. Por todo eso que hablan, For all that you speak. Es que me he enamorado de la comunidad. Oh. Is that I've fallen in love with the community. Y he aprendido a amar más a María Auxiliadora. And I've learned to love more Mary Help of Christians. Gracias por todo lo que hacen por los jóvenes y por los niños. Thank you for all that you do for the young. Otra, a Guadalupe Soto. Dios bendiga sus vidas e ilumine su caminar. May God bless your lives and illumine your paths. Okay. Michelle says, hello, such a great surprise to see the sister. Hola, qué sorpresa ver a las hermanas. We should do this more often, actually. Deberíamos de hacer esto más seguido. Okay, Jorge? We could introduce Jorge Jane first. No? Okay. Thank you so much for today. Thank you so much for the blessing of having us here. One of the things that we're actually looking Gracias por estar aquí. Una de las cosas que estamos viendo is that maybe the Wednesday that we interview the community, que tal en los miércoles que entrevistamos a la comunidad, maybe we can start interviewing also the sister and the postulants and the candidates. tal vez podemos empezar a Entrevistar. Sí, a las hermanas, a las postulantes o candidatas. Maybe we have the first volunteer. Aquí tenemos la primera I think that's a voluntaria. great idea. I have Zoom meeting. She plays a lot. Dice que tiene junta, que no puede. Le encanta bromear y eso es un regalo de Dios también. Por obediencia al Padre Mayer y a la primera. Okay. Thank you so much, you guys. Thank you for coming once again, and thank you, guys. God bless you. And let's finish with a prayer. Do you want to finish with a prayer? Who wants to do the prayer? ¿Quién quiere hacer la oración? Obediencia. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, thank you for sending us the Holy Spirit, for enlightening us, to bring to your family what you needed to hear, the way that Maria Mazzarello, in this small way, guide us to reach and sanctify your children. Teach us in a special way that many more young ladies and young men will follow St. John Bosco and St. Maria Mazzarello in their way, no matter what happens to them in life. We ask this through the hands of Our Lady and our Lord Jesus Christ. Amen. And together let us say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. To Our Lady for her continual protection. Together, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Buenas noches a todos. Thank you so much for your being with us tonight, and see you soon. Bye bye. Say bye. Say bye. Ciao. Bye.